Hola, espero que estés muy bien y lista para comenzar una nueva cápsula que trata esta vez sobre la sexualidad humana. En este video podrás aprender todo lo necesario para que puedas explicar que la sexualidad humana y la reproducción son aspectos fundamentales de la vida del ser humano. La sexualidad se define como una construcción social de un impulso de naturaleza biológica. Es además multidimensional, es decir, hay diferentes aristas de la dimensión humana que convergen en el proceso de desarrollo de la sexualidad. Y además es dinámica, es decir, puede cambiar a lo largo de la vida de un individuo de acuerdo a la experiencia y al ambiente en el que este individuo se desarrolla. Está mediada por la biología, ya que surge a partir de este impulso biológico y se suman las otras dimensiones. También en ella encontramos, por ejemplo, los roles de género, que van a tener que ver con la construcción social que se hace de este ámbito, la edad de una persona, la condición social y económica, el poder relativo que tiene sobre sus actos, la responsabilidad, la conducta y muchas áreas más. Como podrás darte cuenta entonces, la sexualidad es algo muy complejo que tiene diferentes dimensiones, diferentes ámbitos que la conforman y es parte importante de la personalidad, de la identidad y del desarrollo de una persona. Las dimensiones de la sexualidad, que son aquellos ámbitos de la vida del ser humano que son parte y construyen la sexualidad de este, son, por ejemplo, la dimensión psicológica. En esta dimensión encontramos la forma de pensar, todo lo desarrollado con los procesos mentales que se relacionan con la sexualidad de una persona. Por ejemplo, el cómo se identifica, el, el la forma que tiene de desarrollar diferentes procesos mentales que, por ejemplo, hay cambios importantes cuando se entra el proceso de la adolescencia, ya que se está definiendo la dimensión psicológica y también en relación a la sexualidad que está construyendo esta persona. Encontramos también la dimensión afectiva, que tiene que ver, como lo dice su nombre, con las relaciones de afecto que entabla una persona con su pareja, pero también con las otras personas que lo rodean, el afecto que tiene hacia sus familiares, hacia sus seres queridos. También definen la formación de la sexualidad de un individuo. La dimensión biológica, que es aquella que profundizaremos en esta asignatura, tiene que ver con todo el desarrollo físico de las características corporales relacionada con las hormonas, con la información genética que define el aspecto sexual y reproductivo de una persona. Recuerda, por ejemplo, que en la pubertad se alcanza la madurez reproductiva en un individuo que potencialmente ya estaría preparado para dejar descendencia. Y la dimensión sociocultural tiene que ver con la construcción de la sexualidad de una persona en relación con los patrones que genera su entorno. La sociedad también define, o cada sociedad, de acuerdo a su cultura, a su época, define ciertos parámetros de lo que se entiende, por ejemplo, por el rol de un hombre, de una mujer, qué es lo femenino, qué es lo masculino, y esto también entonces tiene relación con cómo el individuo desarrolla su ámbito sexual también. Hay también algunas dimensiones éticas, valóricas, que podríamos asociarla a alguna de estas o también considerarlas como una dimensión por separado, pero en el fondo tanto la construcción interna como la construcción externa que influye en el desarrollo de una persona van a tener que ver de alguna forma con la construcción y el cómo vive su sexualidad. Todo esto conforma entonces esta
esta dimensión o esta característica del ser humano. Y vamos a definir ahora algunos conceptos como por ejemplo, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género tiene que ver con el género con el que se identifica una persona, independiente de sus características físicas, de sus características biológicas, sino que es más bien en relación con su personalidad, con su mente. Esto está muy ligado, por ejemplo, a la dimensión psicológica. Cómo se comprende una persona, cómo se piensa esta persona de acuerdo a un género. Y en esta identidad entonces podemos encontrar desde alguien que se identifica como una mujer, alguien que se identifica como un hombre, o también hay eh, más recientemente se ha desarrollado a nivel social también otras posibilidades de identidad de género que tienen que ver con toda el ámbito queer que también podemos encontrar en él. La expresión de género es la demostración de ese género que también tiene bastante que ver con la construcción que hace la sociedad. Por lo tanto, aquí también está muy de la mano con la dimensión sociocultural de la sexualidad de una persona y se expresa esta forma de demostrar el género, por ejemplo, a través de la forma de vestirse, a través de la forma de comportarse y de cómo la persona, el individuo, se relaciona con los otros y las otras, cómo entabla una relación y comunicación con las otras personas. Y esta relación no tiene que ver solamente con el afecto, sino que cómo se relaciona con los otros en general. En este caso, entonces, para la expresión de género, hablamos, por ejemplo, de lo que es lo femenino, lo que es lo andrógino, lo que es lo masculino, que como también te decía, se basa mucho por lo que se comprende dentro de la sociedad de lo que se desenvuelve ese individuo, lo que en algunas culturas, en algunas sociedades o en algunas épocas se entendía por lo que era femenino, puede ser distinto a lo que se entendía por lo que era femenino o masculino en otra sociedad. El sexo biológico tiene que ver con los órganos con los que cuenta el cuerpo de una persona, con las hormonas que desarrolla y con su información genética, con los cromosomas que tiene en el material genético de sus células. Este tipo de características son cuantificables, es decir, podemos identificar si tiene cromosomas X, cromosomas Y, con sus combinaciones respectivas que van a definir el sexo biológico de una persona, qué hormonas genera ese individuo, cuánta cantidad de cada una de ellas, con qué órganos reproductivos cuenta. Y en este caso entonces podemos identificar a hembras, a machos y características también el individuo intersexual, que es aquel que cuenta con características como estas de ambos, de las otras dos posibilidades, tanto de hembras como de machos. Y por último tenemos la orientación sexual, que es la definición de que se basa en base a el afecto o la atracción física, el amor, los sentimientos que tiene un individuo por otra persona. Y también va a tener que ver con el desarrollo de su sexo y de su género, sexo biológico e identidad de género. Aquí, por ejemplo, entran los conceptos de homosexual, bisexual, transexual, porque siempre se define tanto como del individuo con respecto a al otro individuo con el que tiene este grado de atracción, ya sea física, amorosa, sentimental. Si es una persona que siente un afecto por alguien de su mismo sexo, de su mismo género, hablamos de una homosexualidad. Si siente atracción por el género opuesto, hablamos de la heterosexualidad, etc. Bien, has aprendido entonces que la sexualidad tiene diferentes dimensiones dentro de toda la vida y los ámbitos en los que se desarrolla una persona. Hay conexión con el desarrollo de su sexualidad, tanto su ambiente
sociocultural, sus vivencias afectivas, su desarrollo psicológico y su desarrollo biológico o físico construyen este ámbito del ser humano y has aprendido entonces que podemos diferenciar la identidad de género, la expresión de género, el sexo biológico y la orientación sexual de un individuo. Nos encontramos en una próxima cápsula y que estés muy bien. Chao.